Bueno, gracias por venir. Buenas noches. El tema de hoy es un tema que hemos mencionado de manera recurrente en muchos temas, pero siempre lo hemos tocado, digamos, un momento solamente. Hoy nos vamos a ahondar en él y a ver qué nos quiere decir el Señor cuando habla del descanso en Cristo en medio del cansancio, entregando nuestras cargas y aprendiendo a vivir en su yugo. El yugo es lo que normalmente se utiliza, es una herramienta antigua, pero inclusive hoy se utiliza para arar la tierra. Es lo que le ponen a los bueyes o a los caballos o al animalito que estén utilizando. Es una madera que le ponen aquí y entonces el caballo camina y le ponen otra maderita y otras cosas para que vaya arando la tierra y haga fuerza. Entonces eso es un peso que hay sobre el caballo o el buey que haya, ¿no? Hay yugos de uno y hay yugos de dos, o sea, ponen dos bueyes, ponen dos caballos, les enganchan el yugo, que es esa madera, les ponen las cuerdas y entonces empiezan a arar si necesitan más fuerza, ¿no? Entonces Jesús utiliza el yugo como ejemplo para lo que él quiere decir en lo que vamos a hablar en esta noche, ¿ok? Nosotros muchas veces llegamos a momentos en la vida donde el cansancio no es solo físico, sino profundamente emocional y espiritual. Nos sentimos agotados por situaciones que no podemos controlar, por cargas que se acumulan, por pensamientos que no descansan y por luchas internas que parecen repetirse constantemente. Y aunque amamos a Dios, nos damos cuenta de que seguimos cargando cosas que Él nunca nos pidió llevar solos. En medio de todo eso, el Señor no nos acusa, sino que nos hace una invitación llena de amor. Una invitación que cambia completamente la manera en que vivimos nuestra vida. En principio, nos deja saber que primero no estamos solos. En Mateo 11, 28, 30 encontramos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús escogió venir a este mundo para morir por nosotros y para ser nuestro ejemplo de vida aquí en la tierra y que nosotros podamos buscar la santidad viéndolo a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Lo primero que entendemos aquí, que nos deja claro Jesús, es que nuestro yugo, o sea, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias, todo lo que a nosotros nos cuesta avanzar a veces en la vida cuando las cosas se ponen difíciles, que de cuando en cuando se ponen difíciles, no es el mismo yugo que Él tiene. Son yugos distintos. El compromiso de Jesús es con el Padre y con nosotros. Y Él dice que inclusive nosotros podemos sumarnos a ese compromiso dejando nuestro yugo para trabajar con Él. Quiere decir que tenemos que verlo a Él primero y soltar nuestras cargas y entender lo que Él vino a hacer por nosotros en la tierra. Mirarlo a Él primero y Él dice aquí: yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y además dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces nos queda claro aquí que no es el mismo yugo. Que no, o sea, que lo que nosotros cargamos es algo que Jesús no quiere que tengamos. ¿Ok? Lo que vemos aquí es que Jesús además no niega que estamos cansados, sino que reconoce nuestra condición. Él sabe que vivimos en un mundo caído, donde el pecado, las responsabilidades y las heridas afectan nuestra alma. Pero su respuesta no es que aprendamos a resistir más, sino que aprendamos a vivir en Él, a trabajar con Él. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Entonces, quiere que vayamos a Él, que dejemos ese yugo que nos ata, que lo soltemos y lo miremos a Él primero. Entonces uno dice, pero ok, yo estoy viviendo esta vida que es una vida terrenal, carnal, tengo que pagar cuentas, tengo dolencias, se fue el internet, todo se trabó, 500 familias acá tienen trabadas algo en su casa,
o una máquina, una cosa, o cosas del trabajo que se malograron, o una caída que hubo, y de pronto se cae todo el mundo encima. Imagínense si se va la luz, si se va el internet y se va el agua, ¿no? Cosas que pueden pasar, ¿no? Si el Señor nos dice, aunque tengas todo eso encima y una enfermedad, ponme a mí primero. Deja que yo me encargue, deja que yo trabaje sobre eso, que yo te creé a ti, yo creé al mundo, yo creé todo y sé lo que es bueno para ti. Pero no te llenes de tus dolencias, no mires tus dolencias o tus angustias primero, mírame a mí y luego atiende lo que tengas que atender, pero conmigo. Esto nos enseña que el verdadero descanso no está en cambiar las circunstancias primero, sino en cambiar a quién acudimos en medio de ellas. Pero sin embargo, es verdad que muchas veces creemos que ya le entregamos nuestras cargas a Dios. O sea, ya como cristianos hemos orado, hemos hecho la tarea, hemos ido a la iglesia, hemos interiorizado, hacemos lo que Él nos pide, pero de pronto en la práctica seguimos cargándolas en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras decisiones. O sea que en ese momento nos apartamos, nos olvidamos, de pronto el mal genio por algo que nos pasa y nos salta el mal genio, nos desconectamos del Señor y no lo ponemos primero y con ese mal genio tratamos de usar esa energía que nos ha resultado cuántas veces, pero en la carne. Y en la carne no hay premio, porque en la carne no estás trabajando con el Señor. Es acción muerta para Dios. Sin embargo, Dios dice, si tú me pones a mí primero y salimos adelante, o sea, no solamente sales tú adelante, es salimos adelante, pero sueltas eso y vas conmigo. Ora, pídeme, y yo voy a trabajar contigo. En la práctica a veces nos desconcentramos. Esto revela que confiar en el Señor, una vez hecha nuestra parte, no es solo un acto momentáneo, sino un proceso continuo de rendición. Dios no nos pide perfección, pero sí nos invita a depender de Él diariamente, reconociendo que sin Él no podemos sostener lo que estamos viviendo. Es una invitación, porque somos nosotros lo que más respeta Dios es nuestro libre albedrío, los que tenemos que escoger. En primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Además, murió por nosotros en la cruz, y al morir por nuestros pecados, pagó por todas esas cosas que nosotros hacemos cuando nos alejamos de Él. Y nos está diciendo, échalo sobre mí. Yo soy ese tacho de reciclaje. Yo lo he pagado. Yo descendí a los infiernos, me humillé completamente. Ahora humíllate tú y vence a tu carne y búscame y a partir de ahí trabajemos. Nosotros aquí aprendemos que entregar nuestras cargas comienza con humildad. Humildad es reconocer que no podemos con todo, que necesitamos a Dios y que no tenemos el control absoluto de nuestra vida. Cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él, no es un acto emocional solamente, es una decisión espiritual. Muchos llegamos a ese momento cuando ya no nos queda otra, ¿no? A mí me pasó algo así, ¿no? Estaba en el hospital muriéndome y solo a las 2 de la mañana, sin saber qué hacer, con la casa vendiéndose y sin saber cuántos días me quedaban, como todos los doctores me decían, ¿por qué vino tan tarde? Y le oro al Señor y me dice, quiero que sigas con la casa de oración, ya saben la historia. ¿Cómo voy a seguir con la casa de oración? Acabo de poner la casa a la venta esta semana, mañana vienen a verla y tú me pides que siga haciendo una casa de oración cuando no tengo ni siquiera el dinero, pero si tú lo quieres hacer, yo me rindo. O sea, yo me estaba muriendo y pensaba ya que me tenía que ir, pero cuando me dijo eso lo que me estaba diciendo es tiempo, ¿no? Indirectamente me estaba diciendo te doy tiempo. Yo no entendía cómo, pero Dios no nos pide que entendamos cómo Él hace sus milagros. Dios lo que nos dice es, cree en mí, y yo me encargo. ¿Acaso tú sabes cómo se hizo la Tierra exactamente? Los científicos cada día están descubriendo cómo se hicieron las cosas y cada día descubren más cómo se hacen las cosas. Pero es un descubrimiento de la obra de Dios, nada más. Prueba y error para entender cómo Dios obra sobre todo. No tenemos que saberlo, ni siquiera sabemos cómo funciona completamente nuestro cuerpo. Pero aquí estamos vivos, respirando porque el Señor quiere hacerlo, porque nos dio ese soplo de vida. Entre millones y millones de posibilidades, nosotros nacimos. Porque Él tiene una tarea para nosotros.
Entonces, es decirle al Señor, esto me pesa, pero confío en que tú sabes qué hacer con esto. Y bueno, saben la historia. Para los que no lo saben, me curé, la casa fue pagada en su totalidad y continuamos haciendo lo que Él nos ha pedido hace más de un año. Nosotros también necesitamos examinar nuestras oraciones. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de preocupación, pero vacías de adoración. Hablamos más de lo que nos pesa que de quién es Dios. Y esto nos mantiene centrados en la carga en lugar de centrarnos en aquel que la puede sostener. Claro, porque es la carga distinta, ese es el yugo de nuestro. El yugo nuestro no es de Dios, y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿Verdad? Es demoníaco. Y el yugo del Señor es una carga que Él te dice, aquí yo estoy llevando las cosas, vente, suelta eso, vente acá, ayúdame, para que sea tu vida con la mía. Y vamos adelante. Y a partir de aquí yo te voy a dar las cosas que necesitas aquí en la tierra. No te preocupes, como los pajaritos no se tienen que preocupar de lo que van a comer. Tú vente conmigo, ponme a mí primero, y cuando te encargues de esas cosas vas a ver que desde aquí es que yo voy a trabajar contigo. ¿Ok? Primero está el mundo espiritual y después está el mundo material. No es al revés. ¿Ok? Entonces, esto nos mantiene centrados en la carga en lugar de centrarnos en aquel al que la pueda sostener, y hay que tener cuidado con eso. Cuando cambiamos el enfoque, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Ya para terminar mi parte, en Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Quién es el justo en la Biblia? El justo es el obediente, el que obedece la palabra del Señor, el que obedece lo que está escrito. Y con el Nuevo Testamento ya nos dicen que no tenemos que ceñirnos a 500 leyes. Nos dice el Señor, ponme a mí primero, yo voy a trabajar contigo, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Si alguien te habla de Dios y no te habla de Jesús, entonces no está hablando con verdad, lamentablemente. Nosotros aquí vemos una promesa clara. Dios no solo recibe nuestra carga, Él nos sostiene mientras caminamos. Esto significa que no estamos solos en el proceso. Aun cuando la situación no cambia inmediatamente, Dios comienza a sostener nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fe. Entendemos entonces que venir a Cristo no significa que desaparecerán todas las cargas. Significa además que ya no las llevamos solos. Significa que aprendemos a caminar con Él, en dependencia, en obediencia y en confianza en Él. Y eso transforma completamente nuestra manera de vivir cada día. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos intentado llevar cargas que no nos corresponden. Hemos tratado de resolver con nuestras fuerzas lo que solo tú puedes sostener con tu poder. Y venimos a ti con un corazón sincero, reconociendo nuestra necesidad de descanso en ti. Padre, hoy decidimos entregarte nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y todo aquello que nos está agotando. Confiamos en que tú tienes cuidado de nosotros, aún en lo que no entendemos. Enséñanos, Señor, a soltar, a confiar y a depender de ti cada día. Señor Jesús, gracias por invitarnos a venir a ti tal como estamos. Gracias porque no nos rechazas en medio de nuestro cansancio. Ayúdanos a vivir en esa relación contigo, donde encontramos paz y dirección. Espíritu Santo, guíanos en este proceso de rendición diaria. Ayúdanos a recordar tu palabra en medio de nuestras luchas. Danos discernimiento para identificar lo que debemos soltar y fe para entregarlo completamente a Dios. Señor, hoy declaramos que no queremos seguir viviendo cargados, ansiosos y agotados. Elegimos confiar en ti, caminar contigo y descansar en tu fidelidad. Recibimos entonces, Señor, tu paz, tu dirección y tu descanso para nuestras almas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora, para terminar, la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches a todos. Entonces ahora vamos a seguir cómo caminar con Cristo día a día, porque no es que
nos acercamos un día en una emergencia, qué lindo, vimos el poder de Cristo y luego nos olvidamos y nos metemos en el trabajo, en nuestras cosas y caminamos como creemos, ¿no? No se trata solo de un momento de alivio, sino nuestra nueva forma de vivir. Y eso es tomar el yugo y aprender de corazón. En Mateo 11:29 dice, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo es sumisión, es llevar esa carga sumiso, obediente. Entonces, y Jesús mismo dice, aprended de mí, se pone como ejemplo, y no solo de la palabra de la boca para afuera, sino Él mismo vivió. Él siendo Dios se despojó de todos sus atributos de Dios para ser igual a un ser humano, a un siervo, y se hizo obediente. No significa que toda su vida fue justa, no, sufrió todo. Lo escupían, lo azotaron, murió crucificado. ¿Por quién? Por nosotros. Nosotros cuando ni siquiera lo aceptábamos, cuando Él vino por los suyos y todos le dieron la espalda. Y eso es lo que hasta ahora se ve. Entonces, Jesús no solo nos invita a venir, sino a permanecer aprendiendo con Él. Él nos dice, como Arturo decía, entreguemos en oración nuestras cargas, pidámosle, digámosle, Señor, me pesa esto, el trabajo, el negocio, los hijos, el vecino, lo que fuera que nos angustie. Y Él nos va a recibir. ¿Por qué nos recibe? Porque es manso y humilde de corazón. Él no nos desprecia, Él nos recibe. Entonces, esa mansedumbre y humildad no es debilidad, sino es la expresión de una vida totalmente rendida al Padre. Buenas noches. Entonces aquí nos dice que manso y humilde de corazón no es algo débil como el mundo lo señala, ¿no? Ay, es manso y humilde y comienzan a burlarse, ¿no? Oh, sí, no, hagámosle cualquier cosa porque no se va a defender. Entonces, no es algo de debilidad, sino es el corazón perfecto que tiene Jesús de escuchar nuestra oración, de saber cuando estamos rendidos y de recibirnos. Entonces, cuando nosotros aprendemos de Cristo, comenzamos a reaccionar diferente, a pensar diferente, a vivir como una paz que no depende de las circunstancias. Jesús nos enseña que Él no quita todos los yugos, no nos quita todas las cargas, sino que Él nos enseña a vivir de una forma diferente con esas cargas. Nos enseña a cargar la mentalidad, nos enseña a resistir, pero de una forma que no nos maltrata, de una forma que no nos hace daño. Nos hace que sean nuestras cargas llevaderas. Ya no vamos a ver imposible esa idea creativa que Él nos puso. Si nos dijo, tú vas a vender tantos autos, vas a llegar a tu meta, vas a tener un negocio próspero, su palabra de Él se va a cumplir porque Él lo ha dicho. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Estar en obediencia con Él, pedirle en oración que te dé la fuerza, que te siga dando las ideas para que tú puedas seguir caminando como Él quiere, a pesar de que todas las circunstancias te digan que no, que eso no se puede, que es imposible, que acá es difícil. ¿Eso qué importa? Tú tienes la palabra de Él que te dio, que te dijo que va a ser así y tú tienes que creer. Entonces ahí está a lo que nosotros nos tenemos que agarrar. Nosotros creemos en su palabra de verdad en nuestra vida, en el día a día, o es solo un texto que leemos rápidamente, pero cuando viene una situación en nuestra vida no la aplicamos. Entonces la palabra de Dios nos llama a aplicarlo justo cuando viene lo difícil, ¿no? Justo cuando todo está apretando. Entonces el mundo nos impone yugos, cargas pesadas, nos llena de ansiedad, nos llena de temor, nos llena de presión. Pero Cristo nos quita todo eso y dice, ven conmigo que yo te voy a ayudar a llevar esa carga. Entrégame tu ansiedad, entrégame tu problema, entrégame eso que no está en tus manos, que crees que no puedes,
Y claro, no puedes tú, entrégamelo a mí, que yo voy a ver cómo resolver. Como decía él, ¿qué importa? Nosotros no debemos de entender cómo. Él no nos va a decir cómo lo va a hacer, simplemente a nosotros nos toca tener fe, creer en eso, ¿sí? Entonces, en Mateo 11:30 tenemos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, caminando en obediencia, algo cambia en nuestro interior, nuestro corazón cambia. Vamos viendo cómo Dios nos ayuda, se abren nuestros ojos, se caen las vendas y vamos viendo cómo Dios obra. Lo que antes nos agotaba comienza a sentirse diferente, no porque desapareció. Muchas veces sí desapareció. Por ejemplo, hay una sanidad, hay un milagro de algo, sí desapareció, pero algunas cosas no desaparecieron, pero aprendemos a vivir sin que eso nos agote. Dios transforma nuestra manera de vivir esa circunstancia y esto es obra del Espíritu Santo en nosotros, quien nos fortalece, nos consuela y nos guía en todo momento. Nosotros también debemos de entender que hay momentos donde Dios no quita esta situación. Muchas veces oramos por algo y tenemos que insistir en oración. ¿Por qué? Porque eso va formando nuestro carácter. El creer en Él no significa que Él no nos va a dar eso. Si está en su perfecta voluntad, nos lo va a dar, siempre y cuando esté alineado con lo que Él desea para nosotros. Si no, Él va a ir cambiando nuestra forma de pensar, va a poner sus pensamientos en nosotros. Entonces, Él siempre de todas maneras nos va a ayudar, ¿sí? En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el Padre entregó a su Hijo siendo puro, nunca tuvo pecado, lo entregó por nosotros, ¿por qué desconfiamos de Él? Si nosotros nunca seríamos capaces de entregar a un familiar o a un hijo, ni al más malcriado, que lo crucifiquen por pecadores, por gente que lo desprecia. Ninguno de nosotros lo haríamos. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Él dio su vida por nosotros y nosotros agarrando su pacto, la muerte en la cruz, nosotros recibimos esa vida eterna. El precio fue alto, lo pagó por precio de sangre, no lo pagó hablando bonito, lo pagó con su propia vida, ¿sí? Salmo 68:19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Él se preocupa por nosotros, Él no es indiferente de nuestra vida, siempre está pendiente. En los días difíciles su carga es suficiente para nosotros, Él siempre está ahí esperando a que clamemos, Él siempre inclina su oído a sus hijos, a los justos, Él siempre está esperando que tú clames antes de llamar a cualquier persona, que lo busques a Él, que clames a Él, que te rindas a Él, que no te creas superpoderoso, sino que estés rendido a su voluntad, a que Él te ayude. Esto nos da confianza a que nos acerquemos a Él, a echar esa ansiedad, a todo lo que nos preocupa, echárselo a Él. Todo lo que estamos viendo en estos momentos, que si subió el alquiler de la casa, que si bajaron el negocio, que si algo se trabó, pedirle a Él. Que como él dice, uy, nos quedamos sin internet, no había wifi, no se podía trabajar, todo se trabó. Pedirle al Señor, Señor, ayúdanos. Parece algo ilógico, ¿cómo le vamos a pedir? Sí, pidámosle a Él, que Él nos va a ayudar, Él es el que sabe qué estamos pasando. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, preocupados, ¿sí? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá aprendemos que la paz de Dios no depende de que todo esté resuelto.
La paz de Dios no está ligado a que eso desaparezca, sino la paz de Dios significa que en medio de la tempestad, en medio del problema, vamos a tener paz. Que eso que ocurre, que no podemos manejar, muchas veces es el carácter de otro, una circunstancia que escapa de nosotros, que no nos robe nuestra paz, que no nos perturbe. Nosotros tenemos que guardar esa paz y modelar esa paz a otras personas, porque si nosotros nos convertimos en un Hulk de pronto y mandamos a todos a diferentes lados y hasta el perro se va de nuestro lado, entonces, ¿qué hijos de Dios somos? En ese momento, ¿qué somos? Justo en el momento más difícil es cuando necesitamos mantener nuestro carácter bien, ¿sí? En Salmo 94, 18, 19 dice, cuando yo decía, mis pies resbalan, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones consolaban mi alma. ¿Qué quiere decir? Cuando estábamos en una pendiente y ya nos caíamos, resbalábamos, su misericordia de Él nos alcanzaba. ¿Cuántos no hemos pasado un accidente, una enfermedad, una cosa que veíamos imposible y nadie al alrededor está? Y ahí nuestros pies resbalaban y solo Él estaba ahí agarrándonos. Solo teníamos que decir, Señor, ayúdame. Y Él nunca falla, ¿sí? Entonces, en la multitud de pensamientos, dentro de todas las cosas que pensamos, que qué sacamos, qué producto, qué hacemos, cómo hacemos, Él, su consolación alegraba nuestra alma. Él estaba ahí alegrándonos, consolándonos, porque Él sabe nuestro padecer, aunque muchas veces ni siquiera lo saquemos afuera, porque nos da vergüenza, porque no queremos que otros nos vean, ¿no? Entonces, no nos importe cuán difícil es la situación, que eso no nos excluye del amor de Dios ni de su cuidado. Al contrario, esa es una invitación que nos vuelve a decir, hijo, ven, te estoy esperando. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos están yendo por donde no deben y nosotros ya hemos pasado por eso, decimos, hijo, ven. Y a veces no le decimos porque sabemos si le decimos no va a querer. Y decimos, ven, yo te guío, yo te digo. Entonces Jesús está esperando, dice, hijitos, vengan a mí. Él nos espera, somos sus pequeños, somos sus hijos. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Jesús, Dios nunca nos defrauda, Él no falla, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, es el Hijo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Él nunca defrauda. Siempre que tengamos algo, Él es el que nuestra roca firme. Él es el que va a hacer lo imposible posible. No importa qué estemos enfrentando, ni cuánto tiempo lo estemos enfrentando. No importa cuán pesado sea o cuán mal nos haga sentir. Jesucristo es suficiente y adecuado para sostenernos. Él nos fortalece y nos quita ese peso terrible de nuestros hombros, porque esa es su promesa. ¿Sí? Con esto terminamos. Vamos a hacer una oración final. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ilumina, Señor, nuestro corazón para que estemos rendidos a ti. Hoy, Señor, te entregamos todas nuestras cargas, Padre, nuestras cargas laborales, nuestras cargas en los estudios, todas las imposibilidades económicas, de salud, de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor. Todo lo que no nos deja avanzar, Señor. Si tenemos una persona enferma, si conocemos un amigo enfermo, te lo entregamos a ti, oh Dios, porque tú eres el Dios todopoderoso y tú todo lo puedes, Señor. Haz que sea ligera nuestra carga, Padre. Nosotros te entregamos todo ese bolso de pensamientos, todo eso que tenemos que nos pesa y nos cuesta llevar cada día, Señor. Te entregamos todo eso porque nosotros confiamos en ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a no soltarnos de tu mano.
Trae la palabra de Dios, Espíritu Santo, siempre en nuestro corazón. Guíanos, Padre, para siempre tener cuidado, para modelar nuestro carácter, para modelar nuestros pensamientos, nuestra boca, Señor, para que siempre diga y bendiga a los hermanos, Señor. Gracias te damos, oh Dios Rey Celestial, porque tú eres fiel y poderoso. Gracias, Señor, por ser Dios nuestro Padre misericordioso. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.